Buenas noches a todos y a todas. Bueno, ustedes saben que el mundo está atravesando un momento singular, que hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional, que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Primer día de cuarentena total en la Argentina. Estas imágenes se replican en las ciudades más importantes del mundo, Roma, París, Madrid. Están prácticamente paralizadas por una pandemia que deja miles y miles de infectados nuevos todos los días. Pues anoche se hizo oficial ya por parte del presidente Alberto Fernández esta cuarentena colectiva obligatoria. Vamos a empezar con esta información allá en Argentina. Así amanecieron en cuarentena obligatoria ante la propagación del COVID-19. Esta medida implica la restricción en los traslados en el transporte público. El presidente de Argentina se dirigió a los ciudadanos en un mensaje televisado para anunciar la medida excepcional ante la pandemia del coronavirus, una cuarentena total. Violar las medidas sería considerado un delito contra la salud pública. Bienvenido a nuestro programa número 13 de esto lo que es la red educativa del CEPEN número 3. En primer lugar queremos agradecer a las autoridades de la Cooperativa de Energía Eléctrica de la ciudad de Zapala, como así también a nuestra directora de nuestro establecimiento, la profesora Verónica Gutiérrez, por permitirnos estar en este lugar. Por otro lugar, también queremos agradecerles a ustedes, porque sin ustedes nosotros no podríamos estar acá. Le agradecemos por los mensajes, por escribirnos, por presentarnos sus inquietudes, sus dudas. Hoy es 19 de junio. Mañana es 20 de junio, Día de la Bandera, y agradecemos a los profesores que nos han ayudado a seleccionar un material para poder hacer una reseña histórica en relación a la fecha alusiva del día de mañana. El 20 de junio se conmemora en la Argentina el Día de la Bandera, en homenaje a su creador Manuel Belgrano, quien falleció en esta fecha en el año 1820. El 13 de febrero de 1812, Manuel Belgrano propuso al gobierno la creación de una escarapela nacional, en vista de que los cuerpos del ejército usaban distintivos diversos.
Días después, el triunvirato aprobó el uso de la escarapela blanca y celeste, decretando: sea la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata de color blanca y azul celeste, en reemplazo de la escarapela roja que identificaba al Imperio Español. El 27 de febrero de 1812, entusiasmado con la aprobación de la escarapela, Manuel Belgrano diseñó una bandera con los mismos colores, enarbolándola por primera vez en Rosario, a orillas del río Paraná. Allí, en las baterías Libertad e Independencia, la hizo jurar a sus soldados. Luego, mandó una carta al gobierno comunicando el hecho. Este mismo día, el triunvirato le ordenó hacerse cargo del Ejército del Norte. El 25 de mayo de 1812, ya al frente del Ejército del Norte, el entonces general en jefe Manuel Belgrano movilizó sus tropas hacia Humahuaca. En San Salvador de Jujuy, enarboló la bandera en los balcones del ayuntamiento, en vez del estandarte real que presidía las festividades públicas. Allí, la bandera argentina fue bendecida por primera vez. Meses después, el triunvirato ordenó a Manuel Belgrano que guardara la bandera y le recriminó su desobediencia. Belgrano contestó que así lo haría, diciéndole a los soldados que se guardaría la enseña para el día de una gran victoria. El Ejército del Norte juró obediencia a la Asamblea del año 13 con una bandera blanca y celeste, y esta enseña recién se enarboló en el mástil del fuerte en 1815. Al año siguiente, el Congreso de Tucumán declaró la independencia y adoptó la bandera celeste y blanca como símbolo nacional que identificaba a la nueva nación. La presencia del sol en el centro de la bandera la adoptó el Congreso, reunido en Buenos Aires en 1818. Este sol es el mismo que aparecía en la primera moneda nacional, acuñada por la Asamblea del año 13 con sus 32 rayos flamígeros. Recién, en 1985, el Parlamento promulgó una ley por la cual todas las banderas tenían que tener el sol de mayo. De esta manera quedaría definitivamente establecida la bandera nacional. En el programa de hoy contamos con material totalmente distintos a los materiales anteriores. Esto implica porque nos encontramos adheridos al paro digital, pero como nosotros tenemos un trato entre dos instituciones, uno que es el Primero 3 y otro que es la Cooperativa Energía Eléctrica de Zapala, forma parte de nuestra responsabilidad hoy en día estar acá y presentar esta programación, pero lo vamos a hacer un poco más distinta. Hoy tenemos la oportunidad de compartir dos experiencias de dos grandes escritores, una persona que es nacido de nuestra localidad y otra persona que viene del extranjero, específicamente es de España. Como les decía, son materiales que están los señores Fabián Fojo, el profesor, el señor Fabián Fojo y el señor Daniel Zaragoza. Va a ser un momento mágico en el cual nosotros podremos cerrar nuestros ojos, imaginar a medida que lo vamos escuchando, dejarnos llevar un poco lo que es la magia de la literatura. Por esa razón, también consideramos que es necesario el aporte de estas dos personas. Nos va a permitir a ustedes a conocer cómo crear un libro, cómo poder escribir y empezar a inducir a lo que es la lectoescritura. Y a partir de este momento empieza la función, empieza el momento imaginario, por así decirlo, la magia que nos permite imaginar un mundo distinto por medio de la literatura, y te presentamos a estas dos personas que están hoy en nuestro programa, el señor Fabián Fojo y el señor Daniel Zaragoza.
Hola, mi nombre es Fabián Fojo, soy profesor y licenciado en biología, trabajo en el CEPEN 3, más específicamente en el turno noche. Hoy me toca hablar un poco de lo que es la lectoescritura, a pesar de no ser el área de literatura. Básicamente porque no hace muy poco, en enero, pude presentar mi primer libro que se llama Neurohábitos. Y uno, en base a eso, adquiere cierta experiencia y me parecía un poco prudente poder compartirlas también con mis alumnos, sobre todo aquellos que les interesa la lectura, escribir, hacer algún ensayo. Personalmente, si tengo que describirlo o encuadrarlo dentro de un género literario al libro, podría decir que es un género un poco didáctico, porque yo básicamente lo que expreso en el libro son ideas, ¿sí? Ustedes han estudiado en lengua, en literatura, los géneros literarios, saben que hay géneros narrativos, saben que hay géneros líricos, géneros dramáticos o teatral. Y en este caso me pasó que en mi libro fue para mí un género más que todo didáctico y en algunos aspectos hasta autobiográfico, por así decirlo. Me pasa ahora, por ejemplo, con el tema de la cuarentena, que yo estoy haciendo una novela, todas las semanas mando una partecita o un capítulo a mi editora en Buenos Aires, ellos lo corrigen, pero ya, por ejemplo, una novela es un género narrativo, ¿no? Porque yo estoy narrando una historia. A veces esas historias son sucesos ficticios o sucesos reales que uno narra y lo hace en ese tipo de género. Por ejemplo, me pasa ahora con esta novela que yo tengo que primero pensar en los personajes, en el tiempo que ocurre la novela, que es en la década de los 80 y la década actual, y después en el espacio, construir una ciudad, por ejemplo, una ciudad que yo pensé para esos personajes básicamente, se llama Terranova. Es toda imaginación de uno, ¿no? Pero un poco los invito a poder hacer esto. Hay algo importante para poder escribir, que yo tengo que documentarme. O sea, yo no puedo escribir si no me gusta leer y leer mucho. En el caso de mi libro personal, porque lo pongo como ejemplo, me tuve que documentar con material, ¿sí?, de las neurociencias, de la biología. Entonces, primero, para poder escribir me tuve que documentar, aprender de otros autores que están citados en la bibliografía del libro, que después voy a mostrar en un video muy cortito esa sección. Y después, algo que yo considero que es interesante es el mapeo del libro. Si yo voy a escribir algo, tengo que hacerme un mapa mental, como un mapa conceptual. Miren, les muestro algo que yo tengo acá. Este fue como un mapa conceptual de lo que yo había pensado en esta primera parte y que me sirvió para, como guía para poder armar ese libro que yo tenía maqueteado en mi cabeza. Cuando digo maqueteado, es como un arquitecto, ¿no?, que presenta una maqueta a escala pequeña. ¿Para qué? Para que las personas puedan ver a futuro cómo va a ser esa casa, esa construcción, ese edificio. Bueno, lo mismo pasa con un libro. Yo me tengo que hacer un mapa conceptual, un maqueteado del libro para poder, en este caso, presentarlo. Primero presentármelo en mi cabeza y después hacerlo. Y hay algo que me sirvió, que lo comparto con ustedes, sobre todo a los alumnos que les gusta escribir, que yo agarraba una hojita, ¿no?, una hojita cualquiera, la dividía así en 4 partes y la llevaba, por ejemplo, en el bolsillo de mi pantalón. ¿Por qué? Porque las ideas en la mente salen así. Y uno puede estar haciendo cualquier actividad, puede estar caminando, puede estar manejando, es más, se desvela, viene una idea. Entonces lo que uno hace en una hojita
de este tipo es anotar la idea, porque a veces son ideas espontáneas y muy buenas, que las podemos llegar a perder si no las recordamos, y qué mejor que anotarlas acá, ¿no? En un papel. Ahora yo les dejo un pequeño video donde voy a mostrarles cuáles son las partes de un libro, porque yo veo o noto que los estudiantes por ahí googlean mucha búsqueda en internet, pero cuando se tienen que afrontar a un libro, la verdad que desconocen cuáles son sus partes, cómo verlo, disfrutarlo en todo su esplendor. Así que les dejo ese video cortito y ya después terminamos para por ahí cerrar esto. Bueno, me gustaría por ahí también explicarles cuáles son las partes de un libro, que muchas veces todo escritor tiene que tener en cuenta. Como ven, ustedes ven acá la tapa, y en la tapa está el nombre del autor, el nombre de la obra, el subtítulo, como dice ahí, 7 hábitos saludables más uno que viaja en 2 ruedas, y la editorial. En la tapa uno tiene que pensar cuál va a ser el color, en este caso si va a agregar alguna fotografía, alguna imagen. Lo importante en una tapa de un libro es que pueda llamar la atención sobre todo, y que los títulos o los datos que hay en ella se puedan ver claramente. Después tenemos otra parte, que sería la contratapa, donde hay una breve descripción o resumen que se llama sinopsis, que es acerca del libro. Cuando uno iba a un lugar, a algún sitio, a alquilar una película, se fijaba y leía esa sinopsis de la película o de la obra. Lo mismo pasa con los libros. Después tenemos el nombre de la editorial y un código del libro que se llama ISBN, que es un código de 13 dígitos, en este caso en barra. Algunos libros pueden tener esta leyenda que dice disponible en versión ebooks, quiere decir que el libro está disponible en versión digital en distintos lugares o plataformas o sitios que lo pueden llegar a, en este caso, vender. Y después tenemos algo que se llama el lomo del libro, que están los datos del autor, el título y la editorial. Después tenemos algo que se llama solapa, ¿sí? En la solapa generalmente va una foto del autor, después ya voy a mostrarle otros ejemplos, y algo que se llama biografía. Yo en este caso, esta foto me la tomó Fernando Morán, que es un fotógrafo de la localidad que escribió Neuquén Profundo. Como vemos acá, tenemos otra solapa con el título del libro y la editorial. Esto también sirve como protección del libro para que no se rompa, ¿sí? Es una protección extra, pero también sirve, como vemos acá, de señalador. Si utilizamos o vemos otro libro, en este caso Federico Froscampelo, alguien que yo utilicé para informarme o documentarme en mi libro, él en su solapa tiene su foto, los datos del fotógrafo y su biografía. Pero en una de sus solapas de la contratapa, como es un escritor que ha hecho otras obras, tiene los datos de sus otros libros. Tenemos esta, tenemos otras que pueden ser un poquito más interesantes, como este libro de Vida en Evolución, también que lo utilicé. Ya vemos la fotografía de los dos autores, pero en esta parte vemos cómo ellos directamente han puesto la fotografía de sus libros y ha quedado muy interesante y muy bueno. Ahora me gustaría ir con la parte interna. Muchos libros tienen algo que se llama hoja de cortesía y después una portada con el nombre del libro, el subtítulo
Y en este caso tenemos una portada mucho más completa con los nombres del autor, título, subtítulo y nombre de la editorial. Hay algo que se llama hoja legal, que todos los libros la tienen. Es en donde básicamente están el nombre del autor, el nombre de la obra, la cantidad de ediciones. En este caso es mi primera edición, pero hay libros que llegan a muchas ediciones, el lugar donde se imprimió y un código que se llama código ISBN, que es un código de 13 dígitos que es como el número de documento de la obra. En este caso, algunos datos, algunos correos de la editorial, el nombre del fotógrafo, de solapa y portada, el nombre, o sea, la dirección del mail y el taller o el lugar de impresión. Seguiría la hoja podría decir una pequeña hoja con un agradecimiento, pero también hay hojas con agradecimientos y dedicatorias. Hay algo que se denomina prólogo en un libro, que generalmente es hecho por alguien distinto al autor, o puede ser el autor mismo que hace un resumen de su obra. El libro cuenta con un prólogo. Si vamos atrás, esto es, vamos a decir, a elección. El índice en un ensayo puede estar al principio o al final. En este caso está al final de la obra. Después tenemos otra parte, si seguimos hablando de las partes de un libro, que se llama bibliografía, donde van los libros que el autor utilizó en su obra, donde lo citó. En este caso hablamos de libros, artículos científicos, páginas, etc. Por ahí, como Neurohábitos es un libro que habla de biología y neurociencias, yo consideré importante realizar un diccionario de términos o glosario de términos científicos, donde, por orden alfabético, se colocan algunas palabras y sus significados. En el diccionario yo coloqué, por ejemplo, que era para el autor un neurohábito, que es una conducta que es repetida regularmente y aprendida, que involucra actividades que potencian habilidades cognitivas, fisiológicas y estilos de vida saludables. Siguiendo, yo había hablado del prólogo. Bueno, también los libros pueden tener algo que comúnmente se llama epílogo. El epílogo sería el final de la obra. Yo lo definiría como un último capítulo, como un resumen general del cierre. Y después el libro con sus capítulos. Algunos capítulos, por ejemplo, este que se llama Alimentación saludable igual cerebro brillante, tiene, en este caso, como verán, una cita. También coloco quién fue el que realizó esa cita. En este caso sería cómo estaría básicamente hecho el libro. Bueno, como ustedes pudieron ver, cada libro va a tener un formato distinto. Eso depende muchas veces de los intereses personales del autor, básicamente, ¿no? Yo ahora quiero dejarles y tomarme el atrevimiento de compartir con ustedes un pequeño fragmento del libro, de un capítulo. Cada capítulo tiene su fundamento neurocientífico, y este no escapa tampoco a ese fundamento neurocientífico, que es el placer de viajar y disfrutar del motociclismo. Les voy a leer este pequeño relato, que es de un viaje, y de un pequeño viaje, de una pequeña travesía, y después les voy a dar la fundamentación neurocientífica para ir cerrando. Dice así:
Mi primer viaje en moto, desde la ciudad del viento, Zapala, hasta la provincia de Chubut, Argentina. Parece mentira que en menos de un año de aprender a conducir una moto, estuviera rodando por las líneas discontinuas del asfalto. No paraba de pensar en ese viaje. Una mezcla de emociones, miedos y ansiedades me acompañaban en mi equipaje semanas antes de mi breve travesía. ¿Por qué decidí hacerlo solo? No sé. Quizás necesitaba experimentar ese tipo de conexión personal que solo esta mágica compañera de dos ruedas suele dar. Palabras como libertad cobran sentido con cada kilómetro recorrido en la travesía, aunque por ahí un cosquilleo inesperado en la panza y un sobresalto en el corazón acompasado surgen con alguna maniobra un poco arriesgada. Todo te hace sentir que estás vivo y que por suerte la situación está controlada. Motociclistas que en el camino intercambian señales con los dedos en B. Y yo, lógicamente, saludándolos de manera cómplice, sabiendo que vivimos ese mágico momento con la misma pasión. Personas que en el transcurso del viaje y en las estaciones de servicio preguntan: ¿dónde vas? Qué lindo hacer esto. ¿Vas con otros? Vimos un grupo pasar. ¿Venías con ellos? Los kilómetros pasan y muchas veces el calor sofoca, las manos hormiguean, la espalda pide un descanso y el asiento se gana el papel principal de la aventura. La naturaleza cobra fuerza y está siempre presente cuando el viento intenta apartarme del camino. La lucha se vuelve ardua con cada kilómetro recorrido. Ni hablar si aparecen de repente los insectos infaltables que me hacen sentir que también forman parte del paseo. Una experiencia inigualable. El llegar a destino será importante, pero mucho más, sin duda, lo será el disfrute de la magia y el encanto que me ofrece el camino. Les dejo este fragmento y un poco les explico. ¿Por qué uno conduce una motocicleta? Porque hay algo que los neurocientíficos han estudiado que se llama centro del placer del cerebro o sistema de búsqueda, que es por donde circula un pequeño neurotransmisor que se llama dopamina. La dopamina lo que hace es generar el placer en el antes, en el durante y el después de realizar un viaje. Y este capítulo se llama La felicidad está en el camino. Y lo dejo un poco como filosofía de vida. ¿Estamos disfrutando del camino actualmente que estamos transitando? ¿O solamente esperamos llegar? ¿Y después que llegamos qué? Y la motocicleta tiene eso en particular. Que uno disfruta antes por preparar ese camino. Que disfruta el camino, el durante, y disfruta el después porque puede contar esa historia. Esperemos que podamos contar nuestras historias, disfrutemos nuestros logros, pero también disfrutemos del camino que nos lleva a concretar ese logro. Les mando un abrazo muy grande y espero en su momento poder compartir un relato, una historia o un pensamiento o lo que ustedes quieran que les pueda servir. Les mando un abrazo desde la comunidad del CEPEN 3 porque hay muchos profesores haciendo esto, involucrados en este trabajo. Les mando un abrazo y que estén muy bien y puedan pasar este tiempo de pandemia lo mejor posible. Que estén bien.
¿qué tal, vecinos y vecinas de Zapala? Soy Daniel Zaragoza, viajero y escritor, soy español y venía subiendo desde Ushuaia en bicicleta. La cuarentena me ha hecho parar aquí, ya llevo casi 3 meses entre vosotros, la verdad que estoy muy a gusto, estoy muy contento. Y ya que me voy a quedar una temporada más, me han ofrecido participar en este programa y lo voy a hacer compartiendo con vosotros unos capítulos de mi cuarto libro, que se llama ¿Crees en la magia? Claves para conseguir tu sueño. Es mi libro más inspirador, es uno de los que más cariño les tengo, sobre todo porque al personaje principal, él se llama Gaby, quiere ser mago, ya lo iremos conociendo, y a él se le aparecen 10 maestros que le dan las claves para cumplir tu sueño. Esos maestros están inspirados en gente que he conocido en mis viajes y durante mi vida. Hay desde un mimo, un malabarista, un músico, un poeta, una madre valiente, una profesora de yoga, una mujer escaladora y bombera, un médico, un profesor. Vamos a ir viendo a todos estos maestros, os contaré un poquito cada día de su vida real y luego leeré un trocito del capítulo de cada maestro. Sobre todo la intención de esta iniciativa es fomentar la lectura, porque hay una cita que me encanta de Mark Twain, que él decía: una persona que no lee no tiene ninguna ventaja sobre una persona que no sabe leer. Tenemos esta gran ventaja, este gran don, este gran regalo que es la literatura, que es el poder leer, pero si no lo utilizamos, si no leemos, no tenemos ninguna ventaja sobre una persona que no lee. Entonces os animo a que leáis de todo. También a mí me costó mucho empezar a leer por mi cuenta, porque me obligaban en el colegio, en el instituto, leer libros que no me gustaban. Entonces también es muy importante que encontréis esa lectura que os gusta, que os llene, pues que esté en consonancia con vuestras ilusiones, con vuestros gustos, con vuestros sueños. Hay algo muy importante. En los libros, desde el principio de la historia, está desglosada todas las vivencias, todas las ocurrencias, las ideas, los errores, los aciertos de millones y millones de personas, ¿no?, que lo han dejado plasmado ahí en esos libros. Y nosotros, desde este siglo XXI en el que estamos, nunca ha sido tan fácil el tener acceso a todos esos libros. Pues tenemos bibliotecas, lo podemos hacer por internet, podemos conseguir casi cualquier libro, ¿no?, comprándolo. Entonces os animo a que leáis, a que uséis ese gran don que nos han dado. Vamos a continuar con la lectura de mi cuarto libro, ¿Crees en la magia? Claves para conseguir tu sueño. Y hoy lo vamos a hacer con el segundo maestro en aparecer. Su nombre real es Adrián, es amigo de la infancia, fuimos juntos desde niños, y casi todos los amigos, ¿no?, de ahí de mi pueblo, de la Puebla de Alcindén, ninguno quisimos estudiar. Muy pronto empezamos a trabajar, también a ganar dinero para nuestros vicios, para salir, para comprarnos un coche, una casa, pero él tenía claro que quería estudiar, empezó una carrera de ingeniería, pero muy pronto se dio cuenta que lo que le gustaba era la medicina y se centró en sacar la carrera y ahora es un traumatólogo, está en el Miguel Servet y a él le encanta sobre todo que en su trabajo es ayudar a la gente y poderle solucionar problemas. Y su enseñanza es: crea tu propia suerte. Mientras guardaba la libreta en el bolsillo, emocionado por las enseñanzas que acababa de recibir, a un médico que tomaba un café de la máquina se le cayó algo al suelo. Se agachó a recogerlo. Era un papel lleno de notas. Lo siguió unos metros por el pasillo y casi tuvo que correr para alcanzarlo. «Perdón», lo llamó tocándole el hombro. «Se le ha caído esto de la máquina de café». El médico se giró y cuando tenía el papel en la mano, le reconoció. «Gaby, ¿eres tú? No lo puedo creer». «Carmelo, ¿cómo no me he dado cuenta antes? Sigues llevando la misma coleta». Carmelo era alto, blanco de piel y con una coleta rubia derramándose sobre la bata blanca. «¡Qué casualidad encontrarnos!», exclamó Carmelo. Gaby recordó las palabras de Alex sobre las casualidades especiales. Que justo se le cayera el papel en el momento que él estaba mirando era demasiada casualidad.
Las señales le decían que era otro maestro del que aprender. Los dos amigos se dieron un cálido abrazo mientras Gaby cavilaba. Fueron juntos al colegio, vivían en el mismo pueblo y salían con el mismo grupo de amigos. ¿Cuándo fue la última vez que coincidimos?, preguntó Carmelo pensativo. En el entierro de mis padres, respondió Gaby sin dudarlo. Hubo un silencio incómodo. Los padres de Gaby murieron cuando tenía 15 años. Justo llevaban otros 15 años sin verse. Lo siento, no lo recordaba. No pasa nada. Cuando murieron, me mudé con mis abuelos a la ciudad. Echó el brazo por encima del hombro a Carmelo sonriendo. Quería cambiar de tema. ¿Conseguiste ser médico? Desde niño decías que ibas a ser el mejor médico del mundo. Los dos rieron recordando viejos tiempos. El mejor todavía no, le hizo un guiño a su amigo. Pero gracias al trabajo duro saqué la carrera con matrícula de honor y ahora estoy dedicándome a mi pasión. Lo más difícil es saber qué es lo que quieres ser. Una vez que has dado con ello, todo viene rodado. Recuerdo que todos salíamos las tardes a jugar al futbolín o a hacer trastadas y tú te quedabas en casa estudiando, dijo Gaby. Siempre sacaba las mejores notas de clase. Nada que merezca la pena es gratis, continuó Carmelo. Tenía claro que quería estudiar en la universidad y mis padres no disponían de mucho dinero, así que me esforzaba al máximo para sacar una beca y financiar mis estudios. Le dio una palma en la espalda a su amigo. ¿Y tú? ¿Llegaste a ser el mejor mago del mundo? No, se le ensombreció el rostro. Cuando murieron mis padres, murió la magia. Trabajo de soldador en un taller, ya sabes. Los trucos que más me gustaban eran los que llevaban fuego. Los dos recordaron una vez que casi quema la ermita del pueblo con un truco que se le fue de las manos. Volvieron a romper a reír al mirarse. Has tenido mucha suerte. La fortuna te ha sonreído, dijo Gaby. ¿Tú crees que ha sido suerte? Carmelo se sintió ofendido. Ya sabes que de los 20 amigos de la cuadrilla, solo fuimos 3 los que sacamos una carrera. Todos los demás dejaron pronto los estudios para trabajar y tener dinero para salir, comprar un coche, pagar sus vicios. Está la suerte del azar, que te toque algo sin hacer nada. Pocas veces ocurre, y el problema es que hay mucha gente que está esperando a ese golpe de suerte sin mover un dedo. Y luego está la suerte de que la creas tú, la suerte trabajada, creando las circunstancias adecuadas para conseguir tu objetivo. Hay una frase del mítico jugador de la NBA, Larry Bird, que me encanta. Cuanto más entreno, más suerte tengo. ¿Cuántas veces habría tirado la canasta para conseguir meter tantos triples? Millones de veces. El que nunca ha jugado a baloncesto lanza una canasta y la mete. Ha tenido suerte. Pero el que lleva miles de horas practicando algo y lo consigue es fruto de su esfuerzo y su dedicación. Tienes razón, Carmelo, pero ¿y la suerte de encontrar eso que te gusta? Es muy difícil dar con aquello que te llena y se te da mejor. Es lo más difícil de todo. Y las personas que no lo encuentran, o aún peor, las que lo encuentran pero lo dejan pasar, nunca tendrán una vida plena. Hay que seleccionar los sueños. No podemos tenerlo todo. Y tener claro si estamos dispuestos a pagar el esfuerzo que requieren. Y cuando eso está claro, hay que luchar por ello. Veo que muchas veces nos equivocamos de sueños. Queremos las cosas que tienen los demás, en lugar de pensar lo que queremos nosotros. Salir del camino que lleva todo el mundo, buscar el tuyo propio, saber lo que quieres realmente en lugar de fijarte lo que quieren los demás. A mí me parece muy importante. También creo que es bueno equivocarse. Hay muy pocas ocasiones en las que no se puede fallar. En la mayoría de las decisiones te puedes equivocar. Lo importante es darte cuenta de los errores, aprender de ellos y corregir con la lección aprendida. Para eso hay que ser humilde y valiente. Es bueno experimentar y no tener miedo al fracaso. Hay que tomar decisiones, no dejar que nos devore el destino por pasividad. Voy a menudo a dar charlas a colegios e institutos. Me apasiona aportar mis conocimientos con los más jóvenes y más ahora, cuando con la reciente crisis está la excusa perfecta para los vagos. Muchos dicen, como está la cosa tan mal, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a estudiar si no hay trabajo? Les falta la motivación que da saber qué es lo que quieres. Si no tienes un objetivo, una diana donde apuntar, ¿cómo quieres conseguir nada? Te pasarás la vida dando tumbos, dejándote llevar por la corriente, y a expensas de ese golpe de suerte que nunca llega. Pero, ¿cómo puedes saber qué es lo que quieres?, preguntó Gaby.
La única manera es probando, observando las opciones que tienes y si lo que estás haciendo en ese momento no te llena, cambia. Y prueba otra cosa. Paradójicamente, lo que mejor se te da, lo que estás llamado a ser, tu misión en esta vida, siempre es lo que más te gusta. Y como te gusta hacerlo, es lo que mejor se te da. Gaby se quedó recordando cómo disfrutaba aprendiendo un nuevo truco, repitiéndolo cientos de veces hasta que le salía perfecto. La satisfacción de cuando lo compartía y veía las caras de asombro, el subidón de los aplausos. Ha sido un placer volverte a ver. Tengo que regresar al trabajo, dijo Carmelo mientras le daba un abrazo. Ahora ya sabes dónde estoy. Y cuando hagas una actuación donde haya fuego, me avisas. También eran mis preferidas. Gracias, Carmelo. Me alegra volver a verte y que hayas conseguido tu sueño. Hizo un guiño a su amigo. Creo que pronto podrás disfrutar de las llamas, pero por si acaso, ponte cerca del extintor. Los dos se alejaron con una sonrisa en el rostro. Sin perder un minuto más, sacó la libreta y comenzó a escribir las claves. Hasta aquí leemos hoy y el próximo día iremos con el siguiente maestro. Muchas gracias. Llegamos a la parte final de esta programación. Les queremos agradecer al señor Daniel Zaragoza por participar en nuestra programación, al profesor Fabián Fojo, que también lo vamos a tener a ambos más adelante, seguro haciéndonos una pequeña lectura, induciéndonos prácticamente a la lectura, induciéndonos a la actividad lectora de nuestros estudiantes. Y para nosotros nos parece muy conveniente compartir estos espacios con escritores, no solamente de nuestra localidad, sino también con personajes que vienen de otros lugares y que podemos compartir experiencias realmente espléndidas y maravillosas. Esa es la idea de esta programación, como también la podemos llegar a plantear en otra situación más. Desde ya les pedimos a nuestros alumnos que vayan completando sus carpetas. Y es por eso que en este momento te vamos a presentar este material. ¿Te enteraste lo que salió en los medios hace unos días? Sí, dijeron que no nos van a evaluar. Y entonces, ¿para qué voy a hacer los trabajos prácticos? Listo, no hago nada. Mejor sigo jugando con el celu. Entonces, sigo durmiendo. Mejor le voy a preguntar a los profes. La información correcta es esta. No es una evaluación tradicional. No nos pondrán nota numérica. Nos evalúan de modo cualitativo. O sea que sí tengo que hacer los trabajos prácticos. Sí, tenés que hacerlos. Y a medida que los haces, tenés que enviarlos a los profes. ¿Cómo hago? Siguiendo las indicaciones de los profes, por medio de WhatsApp, por el blog de la escuela o por la plataforma Lazos.
pasó con la entrega? Los mandás igual. Siempre es mejor mandarlos. Cuando volvamos a la escuela, tenés que llevar tus carpetas con todas las actividades. ¿Para qué? Para que los profes puedan ver cómo fue tu proceso de aprendizaje durante estos meses. ¿Y si me quedo sin celu o sin internet? Avísanos lo antes posible. Necesario que hagas las actividades, entregues todo lo que vayas terminando, nos avises si estás en una situación particular. Y si tenés alguna duda, preguntanos. No te olvides que estamos para acompañarte. Y que la escuela la hacemos entre todos. Como ya vieron, tienen demasiado tiempo como para poder completar sus carpetas, así que bajen los trabajos en nuestras redes sociales, traten de tener sus trabajos, traten de ir completando las carpetas, porque van a ser uno de los requisitos fundamentales para poder aprobar y acreditar cada una de las materias. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y realmente fue un programa excelente. Agradecemos a Daniel Zaragoza nuevamente y al señor Fabián Fojo por participar en esta programación. También agradecemos a la autoridad de TVCOP. También mandamos un saludo a Patricia Bertoni, nuestra asesora pedagógica que nos está comunicando continuamente por nuestro Facebook, a nosotros y a ustedes también. Queremos agradecer a nuestra directora de nuestro establecimiento también por aprobar nuestra propuesta y también permitirnos estar en este lugar, a los profesores que se van sumando de a poco, que traen su material para ser expuesto en este programa. Feliz Día de la Patria, feliz Día de la Bandera. No se olviden, si van a salir, utilicen barbijo, cuídense, porque si se cuidan ustedes, están cuidando a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a su tío y así sucesivamente. Como siempre, el mismo consejo. Hoy más que nunca nos debemos cuidar nosotros. Muchas gracias y nos estaremos viendo a partir de la semana que viene. Hasta pronto, buen fin de semana.